Hoy ponemos sobre la mesa un fenómeno que de hecho desafía la definición misma del libro. Destroza este diario de Kerry Smith. No es una novela, no es un ensayo, es un objeto interactivo que ha vendido millones de copias con una premisa, bueno, simple y radical. Invitar al lector, o más bien al usuario, a mancharlo, romperlo y deconstruirlo. Y esa es precisamente la médula de nuestra conversación de hoy. La pregunta que surge de este material es si esta, digamos, destrucción constructiva es una herramienta genuina para desbloquear la creatividad y explorar el yo, o si en el fondo es un ejercicio más bien superficial, un producto de consumo brillantemente empaquetado gracias a un marketing muy ingenioso. Pues yo defenderé que se trata de una obra revolucionaria. Sostengo que su ataque frontal al perfeccionismo ofrece un camino necesario y, sobre todo, accesible hacia la expresión personal en una era que nos exige ser impecables. Y yo, por mi parte, argumentaré que su conexión con el desarrollo artístico real es, en el mejor de los casos, bastante tenue. Su éxito masivo, más que a un impacto creativo profundo, se debe a su valor como novedad y a la satisfacción de una transgresión, digamos, controlada. A ver, la genialidad de Destroza este diario reside en su filosofía antiperfeccionista, que es increíblemente pertinente hoy en día. Vivimos bajo la tiranía de la imagen curada de las redes sociales, donde cada foto, cada publicación está meticulosamente diseñada para proyectar una vida sin fisuras. En ese contexto, este diario aparece como un santuario, un espacio seguro para el error, para ser imperfecto sin juicio. Es más que un libro, yo lo veo como un antídoto contra el estrés crónico y la parálisis por análisis que genera nuestra vida digital. El acto físico y visceral de rasgar una página, de salpicar café, de garabatear sin sentido, se convierte en una especie de mindfulness activo. Es una experiencia táctil, analógica, que nos reconecta con el cuerpo. Y los testimonios de los usuarios lo confirman una y otra vez. Lo describen como catártico, como una liberación. Pero su mayor logro para mí es su absoluta accesibilidad. No necesitas saber dibujar, no necesitas tener talento. De hecho, te pide activamente que ignores las convenciones. Esto lo democratiza y lo hace universalmente atractivo, desde un niño que descubre el placer de crear sin reglas, hasta un adulto que se siente bloqueado y se considera no artístico. La propia Kerry Smith lo diseñó como un experimento para incomodar a la gente, para que se dieran cuenta de que está bien ser un poco destructivos. No es un simple pasatiempo, es una herramienta de autodescubrimiento a través del juego, una verdadera revolución editorial. Claro, entiendo perfectamente ese atractivo y reconozco el valor de un espacio sin juicios. Sin embargo, creo que es fundamental hacer una distinción y cuestionar su valor como producto artístico o literario. Intentar analizarlo con criterios tradicionales es, como señala la crítica, un ejercicio fútil. No hay narrativa, ni desarrollo de personajes, no hay una estructura argumental. Su esqueleto son imperativos, órdenes directas y simples. Penta con café, escribe una mala palabra, congela esta página. Y aquí es donde mi escepticismo crece. La conexión entre estas tareas, que a menudo rayan en lo absurdo, y el fomento de una creatividad artística genuina me parece como mínimo difícil de justificar. O sea, seamos prácticos. Si una persona quiere aprender a pintar, la lógica más elemental nos dice que debería estudiar técnica, practicar. Si quiere escribir, debería leer mucho y escribir aún más. Este diario se sitúa en una categoría completamente diferente, mucho más cercana a los libros de mandalas para colorear o a los cuadernillos de actividades. Y no es solo que se parezca, es que ocupa el mismo espacio. Nadie que coloree un mandala cree que está aprendiendo a ser el próximo Picasso, ¿no? Y aquí debería aplicarse la misma lógica. Se vende como una obra inacabada, que depende de la complicidad del usuario. Y si bien eso suena liberador, también delata una debilidad. El valor no es inherente al objeto, sino que es proyectado casi en su totalidad por quien lo usa. Lo convierte en un lienzo en blanco muy caro, un producto de consumo excelentemente diseñado, pero no necesariamente profundo. Es que justamente ahí está el error de enfoque. Lo estás juzgando con la vara de un manual de arte, cuando su propósito es exactamente el contrario. No busca enseñar una técnica, busca desmontar las barreras psicológicas que nos impiden usarla.
La creatividad no es solo habilidad técnica, es, antes que nada, un proceso mental. Y el principal enemigo de ese proceso es el bloqueo, el miedo a la página en blanco, la presión de tener que crear algo bueno al primer intento. Destroza este diario, ataca esa raíz. Al obligarte a cometer errores, te libera de la tiranía del resultado. La misma Carrie Smith cita como inspiración a figuras como el compositor John Cage y su concepto de indeterminación. Cage usaba el azar para eliminar el ego del artista, para ceder el control. Este diario hace lo mismo a una escala personal y accesible. No se trata de aprender a dibujar un retrato perfecto. Se trata de reconfigurar tu mente para entender que la creación no es un acto de construcción pulcra, sino una exploración desordenada, un diálogo con el accidente. Es una lección de proceso, no de producto. A ver, esa es una definición de creatividad tan amplia que casi cualquier cosa podría encajar en ella. Si la creatividad es simplemente ceder el control y explorar el desorden, entonces no sé, un niño que tira su plato de comida al suelo también estaría en un acto creativo. Las disciplinas artísticas, aunque por supuesto valoran el proceso, no pueden divorciarse de la técnica, de la práctica y del enfoque. Sugerir que realizar movimientos bruscos al azar o escribir la misma palabra hasta llenar una página es un camino válido hacia el desarrollo artístico me parece engañoso. Es una actividad, un juego, un excelente pasatiempo, en eso podemos estar de acuerdo, pero elevarlo a la categoría de fomento de la creatividad artística diluye peligrosamente el significado del término. Fomenta la ocurrencia, la espontaneidad, pero no necesariamente la habilidad artística. Como dice una reseña, muchas de las instrucciones son absurdas, las cosas que haría un niño cuando nadie lo está mirando. Y eso es maravilloso, es lúdico, pero no es formación. Es una fantasía de creatividad instantánea. Esta idea de que puedes desbloquear tu verdadero yo artístico simplemente derramando el desayuno sobre un papel. Pero fíjate que estás creando una dicotomía falsa entre lo terapéutico y lo artístico. ¿Por qué tendrían que ser excluyentes? Yo diría que históricamente están profundamente ligados. No estoy de acuerdo. Lo que tú describes como un simple juego, yo lo veo como el primer paso. Al reducir la ansiedad asociada al acto de crear, el diario permite que emerja una expresión más auténtica. Tenemos testimonios muy claros en el material, por ejemplo, el de un estudiante de Bellas Artes que lo describe como un verdadero alivio, un escape de un ambiente académico que a veces se siente sofocante. Al sanar la relación de una persona con el error y la imperfección, se sientan las bases para una creatividad más libre, más sostenible. Estás separando dos cosas que en la práctica creativa real están intrínsecamente unidas. Entiendo el punto, pero no lo digo yo. El propio producto se posiciona fuera del ámbito artístico. Está catalogado explícitamente en las librerías como libro de autoayuda. Su marketing y la percepción del público refuerzan esta idea. Las opiniones de los usuarios, que son la prueba más contundente, confirman que su principal beneficio percibido es que ayuda a soltar estrés y es desestresante. Una madre comenta que su hija lo usó porque ella no suele leer libros, lo cual es muy revelador. Indica que su función es ser un puente, un objeto lúdico, no una herramienta de desarrollo artístico en sí misma. Todo esto lo posiciona claramente como un objeto con una función terapéutica o de entretenimiento. Y eso es perfectamente válido y valioso, no le resto mérito. Pero no debemos confundir las cosas. Son carriles distintos. Y este libro circula firmemente y con mucho éxito por el carril terapéutico. Yo insisto en que ese carril terapéutico puede ser la rampa de acceso a una autopista creativa. Y no es una experiencia aislada, ¿eh? No es algo que cada persona hace en soledad. El fenómeno trascendió por completo el formato físico para crear una vasta y vibrante comunidad global en línea. Si buscas en plataformas como Instagram o YouTube, encontrarás cientos de miles de publicaciones, usuarios que comparten sus diarios interpretando las mismas instrucciones de maneras increíblemente diversas, complejas y sí, artísticas. Se inspiran mutuamente, se dan ideas. Esto transforma una actividad individual en un fenómeno cultural compartido. Se convierte en un proyecto de arte colaborativo a escala mundial. Esto demuestra que conecta con una necesidad colectiva, que va más allá del simple desahogo. Sí, pero ese mismo aspecto social que mencionas es, para mí,
la prueba de que se trata más de una tendencia que de una comunidad artística profunda. La necesidad de documentar y compartir tu destrucción en redes sociales puede paradójicamente alimentar la misma cultura de la performatividad que el libro supuestamente critica. El objetivo entonces deja de ser el proceso personal y catártico del que hablabas. Se transforma. Ahora el objetivo es crear un contenido visualmente interesante para una audiencia. Una página destrozada pero estéticamente atractiva, fotogénica. Esto reintroduce la presión por un resultado, aunque sea un resultado creativamente destruido, que sea digno de ser compartido y que genere engagement. La dinámica social que mencionas, en lugar de ser una prueba de su profundidad, podría ser la mayor contradicción de su filosofía. No estoy convencido de que compartir el resultado niegue el valor del proceso. Pero si vamos al núcleo de su atractivo, creo que ambos podemos estar de acuerdo en que un motor fundamental es la idea de la transgresión autorizada, romper esa regla sagrada que nos inculcan desde niños. Los libros no se rayan, no se rompen. Exactamente. Y ese es mi punto central. La propia Kerry Smith lo admite. El libro funciona porque autoriza a los jóvenes a romper y torturar un objeto que se les obliga a tratar con cuidado reverencial. La opinión de una niña citada en una reseña lo resume de forma brillante y simple. Lo más de este libro es que tienes todos los permisos del mundo para hacer lo que te apetezca, con un libro, cosa que mamá no deja. Este es el gancho principal. Es una transgresión segura, permitida, dentro de un marco controlado que un adulto ha validado. Es una novedad brillante, un concepto de marketing absolutamente genial, pero sigue siendo una novedad. Su valor reside en el shock inicial de romper esa regla. No creo que resida necesariamente en el acto creativo que le sigue. Ese argumento no me termina de convencer, porque ve la transgresión como un fin en sí mismo, cuando yo creo que es un mecanismo para una lección mucho más profunda. Subvertir la noción de que los libros son intocables es una metáfora poderosa. Es una lección práctica para aprender a cuestionar otras reglas, otros estándares autoimpuestos. El principio de crear es destruir es fundamental en muchísimos procesos creativos. La edición de un texto implica destruir frases. La escultura implica destruir parte del bloque original. Este libro no es solo una invitación al caos por el caos, es un experimento controlado sobre cómo el abandono del control puede generar resultados inesperados y únicos. Es una lección valiosísima que trasciende el arte. No es solo la emoción de romper una regla, es descubrir el potencial que existe al otro lado de esa regla. En resumen, mi postura es que Destroza este diario es un producto editorial de un éxito innegable, que capitaliza de forma muy inteligente una necesidad contemporánea de desahogo y, bueno, la emoción de una transgresión permitida. Funciona de maravilla como pasatiempo antiestrés y como una actividad lúdica. Sin embargo, sus pretensiones de ser una herramienta significativa para el desarrollo de la creatividad artística son, en mi opinión, dudosas. Sus ejercicios, a menudo arbitrarios, carecen de la disciplina y el enfoque que requiere cualquier práctica artística seria. Es un fenómeno cultural, sí, pero uno que está más cerca de un juguete ingenioso que de un manual de arte. Por mi parte, concluyo que el valor del libro no radica, y nunca lo ha hecho, en la enseñanza de una técnica. Su poder reside en su capacidad para transformar la relación del individuo con el acto mismo de crear. Al celebrar la imperfección, al poner el foco en el proceso por encima del resultado, se convierte en un poderoso catalizador para superar bloqueos mentales. Es un refugio tangible frente a la presión de la perfección digital. Su gran legado, más allá de las ventas, es haberle demostrado a millones de personas, especialmente aquellas que se habían autodenominado no artistas, que la creatividad no es un don para unos pocos, sino una posibilidad abierta para cualquiera que se atreva a destrozar las reglas. Al final, el punto de desacuerdo fundamental parece estar en nuestra definición de creatividad. Si la entendemos como una habilidad que se cultiva con práctica disciplinada y técnica, o si la vemos como un estado mental de experimentación libre de juicios que, más que aprenderse, necesita ser desbloqueado. Exacto. El impacto del fenómeno es innegable. Abrió un nuevo género y puso a millones a interactuar físicamente con un libro de una forma nueva. Pero su significado último, si es una profunda herramienta de autodescubrimiento o un ingenioso producto de su tiempo, queda abierto a la interpretación que cada usador le dé a su propia experiencia. El material sin duda ofrece mucho más para seguir explorando.